Pero, bueno, ya, Elizabeth. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 29 de mayo del año 2024. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Y justamente vamos a tocar el tema del que hablaba el presidente, pero antes les vamos a presentar una nota falsa del Reforma, porque ya sabemos que este diario está en campaña permanente contra la Comisión Federal de Electricidad. El pasado 27 de mayo, el diario Reforma publicó en primera plana una nota titulada «Subejerce la Comisión Federal de Electricidad, inversión en obra». En esta nota se asegura que en mayo, esto dice, voy a citar al diario Reforma, se han registrado una serie de apagones atribuibles a bajos márgenes de reserva, los cuales están directamente relacionados con infraestructura limitada. Pero no es cierto lo que afirma Reforma ni su experto entrevistado, que hay que decir que la fuente de Reforma es México Evalúa. Hay que decir también que Luis Rubio es muy amiguis del diario de Reforma y le publican sus reportajes. México Evalúa, además, dice en su página de internet ser un centro de pensamiento y análisis. Ahí nosotros le vamos a decir que sí es de análisis, pero conservador, que se enfoca en la evaluación de la operación gubernamental. También ahí en la página de internet dice que da consejos a los gobiernos, lo que sea que eso signifique. Pero hay que aclararles a México Evalúa y al diario Reforma que cada día la Comisión Federal de Electricidad cubre con suficiencia y confiabilidad la demanda nacional de energía eléctrica. Hay que decir también, entre el 7 y 9 de mayo pasado, la demanda de electricidad creció inusualmente debido a la ola de calor. Para evitar que se colapsara el sistema eléctrico nacional con el pico histórico de energía, el SENACE programó interrupciones puntuales en el suministro eléctrico en varias regiones que duraron 1 hora y media. Esta situación se presentó durante 3 días, pero ya se resolvieron las dificultades. Desde entonces se ha podido atender la demanda de energía de los usuarios sin apagones. Y les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan que desde hace 3 semanas han estado en nado sincronizado con el tema de apagones en medios, redes, opinadores, radio, televisión? Al día de hoy llevamos 17 días sin cortes de energía a pesar de las altas temperaturas. Pero esa realidad no será reconocida por los medios que están en plena campaña para desprestigiar la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. También decir, la Comisión Federal de Electricidad y el Centro Nacional de Control de Energía han señalado que no se han presentado restricciones en el suministro de energía eléctrica desde el 9 de mayo. Las posteriores alertas operativas emitidas por el SENACE se trataron de preventivas. Eso no quiere decir que haya cortes de energía. Por otro lado, según México Evalúa, voy a citar de nuevo, la inversión total de la Comisión Federal de Electricidad ha sido de los peores en los últimos sexenios, lo cual es totalmente contradictorio con estas ambiciones de convertir a la empresa pública en el principal productor de electricidad de México. Pero esta información es absolutamente falsa. En 2023 se concluyeron 5 proyectos de transmisión que representan 321 millones de pesos y continuó la construcción y ejecución de 26 obras que aplican inversiones por 14.500 millones de pesos. En materia de distribución fueron concluidos 17 proyectos de 1.133 millones de pesos. Además, se avanzó en la construcción de 42 proyectos más que contemplan inversiones por más de 4.700 millones de pesos. Solo hacerles un recordatorio que en esta administración la Comisión Federal de Electricidad ha hecho una inversión histórica de casi 20 millones de dólares para proyectos de generación y transmisión de electricidad. Aquí vemos en la pantalla ¿en qué se han invertido? Bueno, son 22 proyectos de energías limpias, 13 proyectos de gas y 66 proyectos de transmisión.
Pero eso no es todo. Vamos a comparar con los sexenios de Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto la inversión. Como ustedes están viendo, es por mucho superior a los anteriores sexenios. Pero hasta aquí esta información. Ya sabemos que Reforma un día sí y otro también miente, y uno de sus tópicos favoritos para mentir son las empresas públicas y la Comisión Federal de Electricidad. Pero a propósito de lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un momento sobre esta campaña que hubo durante estos 4 meses, vamos a presentarles cómo medios internacionales le entraron a la guerra sucia en contra del gobierno del presidente López Obrador. Desde el primer mes del año comenzó una campaña sin precedentes. Por un lado, iniciaron esta andanada medios de comunicación internacionales y los nacionales lo replicaron abundantemente. Vimos en medios, radio, televisión, cómo le daban cobertura máxima a este tipo de notas y reportajes que vamos a presentar a continuación. Pero a la par vino la ofensiva digital más grande de la que se tenga registro. Más de 100 hashtags, incluyendo el de hashtag narcopresidente AMLO, y más de 30 millones de mensajes en 4 meses con participación de miles de cuentas falsas, automatizadas, robots y granjas de trolls, los famosos troll center. Al mismo tiempo se dio una ofensiva política de los voceros del conservadurismo en redes, medios y parlamentos para difundir la misma tesis. En esas 3 pistas se ha dado esta batalla política y de comunicación. Todo empezó, vamos hacia atrás, hace 4 meses, cuando se publicaron simultáneamente 3 trabajos periodísticos en medios internacionales que buscaban implicar al presidente Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico. Los 3 trataban sobre el mismo tema, citaban la misma fuente de información, la DEA. Incluso el director de uno de ellos declaró que recibió recomendaciones de agentes de la DEA para publicarlo simultáneamente con los demás. Esto se confirmó en el diario La Jornada, que también dijo que los dos, Tim Golden y Stephen Dudley, se habían puesto de acuerdo para publicar el mismo día. Vamos a decirles cuáles son los reportajes que se publicaron a finales de enero de 2024. Uno, decía yo, escrito por Tim Golden en ProPublica, otro por Anabel Hernández en la Deutsche Welle, es un medio público alemán, y Stephen Dudley en Inside Crime. Todos mencionan, sin presentar pruebas, que en la campaña de 2006 Andrés Manuel López Obrador recibió dinero del cártel de Sinaloa. Pero además de ser falso, se trató de un montaje organizado por la DEA. Ninguna de las supuestas revelaciones aportan una sola prueba de que esto ocurrió. Es más, recordemos que en ese tiempo Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, declaró en entrevistas en diversos medios que cuando leyó el artículo de Tim Golden para ProPublica no había ninguna evidencia de lo que estaban tratando de decir. Es decir, no decían nada, no tenía ninguna prueba y pues esto resultó falso. ¿Ustedes saben cómo se llama esto? 3 reportajes publicados el mismo día. Se llama nado sincronizado, con el que da inicio una de las campañas de mentiras más grandes contra un gobierno progresista. Millones de publicaciones en contra del presidente de México durante meses. Pero esto no paró en enero. El 22 de febrero, The New York Times se sube al tema. La reportera aclara que se trata de una segunda investigación que realizó la DEA en la que busca involucrar al presidente de México con supuestos financiamientos ilícitos que habrían recibido personas cercanas al candidato en las elecciones de 2018. ¿Pero qué creen? No presentó ninguna prueba, ni una sola. Todo resultó falso y fue otro intento para golpear al gobierno de cara al proceso electoral. Pero si ustedes piensan, nada más fueron 4, no paró ahí, porque el 25 de febrero el periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo titulado "La política criminal de México de abrazos no balazos, propaga dolor, asesinato y extorsión", en el que señala:
que los arrestos por parte de la Guardia Nacional en México, creada durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para reemplazar a la Policía Federal, cayeron a 2.800 en 2022 y que en 2018 habrían sido 21.700 según la Agencia Nacional de Estadísticas. A lo que se refiere el diario estadounidense es al INEGI. Pero esto también es falso. Y recordemos que este reportaje, salivando, Claudio X González lo empezó a difundir por doquier, pero es falso. Este diario tergiversó los datos del INEGI, así de tramposos son, pues utiliza una gráfica que no se especifica que el motivo de la detención de personas de 2023 y el diario estadounidense asegura que se trata de detenciones de personas relacionadas con el crimen organizado. En esta administración han sido detenidos más de 86,000 presuntos delincuentes y no, como dice el diario estadounidense. Hasta aquí esto, pero la última andanada de los medios de comunicación internacionales en contra del gobierno mexicano y tratar de generar una percepción de inseguridad y continuar con el ataque de vincular al presidente con grupos de la delincuencia organizada. En mayo eligieron el tema de la seguridad como el tema de ataque. Y para el 20 de mayo, el diario The Financial Times publicó un artículo en el que expertos en seguridad, lo que sea que eso signifique para ellos, dicen que la seguridad y el crimen organizado se ha vuelto tan grave que amenaza el futuro del país. Su fuente, la de los deseos, porque no presenta ninguna prueba y solo la voz de estos expertos que dan su nunca humilde opinión. 2 días más tarde, el 22 de mayo, el periódico The Economist también se unió al golpe blando, porque sí, es un golpe blando, encabezado por medios de comunicación y publicó otro reportaje diciendo exactamente lo mismo, que en el proceso electoral hay grupos de la delincuencia organizada mostrando poder, pero tampoco evoca la fuente. El 25 de mayo, The New York Times publicó engañosamente, un reportaje con una pregunta.